entrando. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, noches y This madrugadas para meeting is being otros. recorded. Soy el doctor Armando Félix, vicepresidente de Alatro, y para mí es un honor estar en este nuevo webinar de Alatro, que bueno, el día de hoy será igual de un gran interés para la audiencia y tuvimos la fortuna de coordinar la sesión del doctor Alejandro Blanco y su servidor para tener a nuestro invitado de honor el día de hoy. Y pues le doy la palabra al doctor Alejandro Blanco de Costa Rica. Adelante, doctor. Gracias, doctor Armando Félix. Qué placer estar acá con todos ustedes y poder compartir este rato. Hoy tenemos el privilegio y el gusto de poder conversar de un tema cada vez más novedoso y más importante en nuestra especialidad. Entre más entendamos de la biología de los tumores, vamos a poder entender mejor cómo aplicar nuestra herramienta de trabajo. Para esto hemos invitado al doctor Luis Bermúdez Guzmán. Mucho orgullo. Luis es un amigo. Además, él es, él estudió biología en la universidad acá en Costa Rica. Después hizo su primer posgrado en biología molecular en la Universidad de Costa Rica, un posgrado en la Universidad de Chile en bioinformática y biología computacional. Se fue a la Universidad de Cambridge a hacer un doctorado. Allá estuvo trabajando en biología molecular oncológica y ahora es un profesor adjunto en la Universidad de Oxford. Y además, Luis colabora con nosotros en el Centro Oncológico Costarricense como el director de la unidad de investigación. Así que es un expositor de lujo, ya yo lo he escuchado varias veces y da unas charlas magistrales lindísimas, espero que las podamos disfrutar y no le quiero quitar más tiempo. Gracias a todos los participantes alrededor de toda Latinoamérica por presentarse y por supuesto a Luis que está en Italia, pues muchísimas gracias. Luis, disfrutamos tu presentación, gracias por conectarte en la madrugada desde Europa. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar por acá. Vamos a ir compartiendo la pantalla. De verdad que muy contento de estar por aquí. La hora no hace ninguna diferencia para mí. Ya por acá son las 3 de la mañana y bueno, por dicha tuve la suerte de que temprano les comenté sobre la charla acá en el hotel y bueno, me encontraron un salón para tener la charla sin ningún problema y sin molestar a nadie. Veo que hay muchísimas personas conectadas y bueno, les agradezco sobremanera porque la verdad es que en este campo de la oncología, tanto en la parte médica, quirúrgica, como en la parte de radioterapia, los avances prácticamente es imposible mantenerse actualizado con tanta información. Entonces, mi interés para la charla de hoy es que podamos devolvernos un poco a las bases más biológicas, a las bases más moleculares y ojalá encontrar en un par de líneas aplicaciones importantes para los profesionales en radioterapia. Pero bueno, ojalá que sea del mayor provecho para la mayoría de las personas que están por acá. De nuevo, agradecer muchísimo la invitación. Bueno, al doctor Alejandro Blanco, que es un buen amigo y conocido, pero también a toda la red de Alatro. Bueno, entrando un poquito en los aspectos moleculares y tal vez, obviamente, desde lo más sencillo, quizá para la mayoría de las personas acá quede bastante claro que el cáncer no es una enfermedad. Es muchas o son muchas enfermedades. Y esto es importante no solamente para informar al público general, para informar a los pacientes, sino que al final todavía existe un buen porcentaje de nosotros en donde em, nos hemos quedado con la idea de que no existe heterogeneidad cuando hablamos del mismo tipo de cáncer, por ejemplo. Entonces es importante que nos hagamos a esta idea de que el cáncer es un grupo de enfermedades muy distintas, incluso cuando hablamos de un cáncer de mama, por ejemplo, o cuando hablamos de cáncer de pulmón. Quizá en radiooncología es todavía mucho más necesario el poder tener el detalle
histológico, anatómico, molecular de cada paciente y entonces se entiende fácilmente que básicamente cada tipo de cáncer es distinto, cada paciente tiene un tipo de cáncer único. Pero no me parecía de más el destacar que este debería ser nuestro punto de partida, porque entonces entenderemos que no estamos peleando contra un enemigo en realidad en común, sino contra múltiples enemigos. Y justamente cuáles son esos aspectos, cuáles son esas herramientas que tiene ese enemigo común. En realidad el cáncer lo conocemos como una entidad porque tiene comportamientos similares, pero realmente poco tiene que ver un, un carcinoma de páncreas, pensemos en un PDAC, comparado con un glioblastoma multiforme. Habrán algunos aspectos celulares que son comunes y fueron estos aspectos los que en la primera publicación de los hallmarks del cáncer, por allá en el 2001, Robert Weinberg y Douglas Hanahan pusieron como ¿verdad? Los elementos comunes del cáncer, los hallmarks del cáncer. En una publicación posterior, ellos hablaron de unas características nuevas, hallmarks que estaban emergiendo y otras características que estaban emergiendo. Y bueno, en realidad a hoy han aparecido nuevas características que se consideran que son importantes, ¿verdad? No son todas necesarias, no aparecen todas por igual en diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, ustedes pueden pensar en tipos de cáncer que son altamente proangiogénicos, altamente vascularizados, mientras que hay otros que no son realmente tan vascularizados. Hay unos que son mucho más metastásicos, otros no. Y de nuevo, cuando hablamos de cánceres, ni siquiera hay que imaginarse mama versus colon. O sea, hay que imaginarnos que incluso dentro de mama, como sabemos, hay subtipos moleculares que van a ser más propensos a hacer metástasis y que incluso van a dirigir ese tropismo, ¿verdad? Ese órgano como tal, si va a hueso, si va a cerebro. Y esto obviamente pues tendrá una respuesta o tendrá un efecto en la respuesta del tratamiento y en la supervivencia del paciente. Como les decía, más recientemente hemos hablado de nuevos hallmarks, de nuevas características que son importantes o necesarias para que el cáncer se desarrolle y se han incorporado cosas ya como por ejemplo la senescencia, la reprogramación epigenética, incluso ahora se habla de la contribución de los microbiomas. Bueno, si ustedes me preguntan a mí, yo personalmente todavía creo que es un poco aventurado hablar de la contribución del microbioma. Se sabe que es importante en diferentes líneas, por ejemplo, en la respuesta a la terapia. Se sabe que puede ser importante también desde la promoción, desde la progresión del cáncer. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, Fusobacterium es importante para el desarrollo de cáncer de colon, que incluso parece que ocurre una disbiosis del microbiota oral y parece que Fusobacterium puede viajar entonces al tracto digestivo y bueno, ejemplos hay. Pero ciertamente los hallmarks más establecidos y que son profundamente importantes para que ocurra un proceso neoplásico son los que vemos a la izquierda, que son los clásicos y principalmente este hallmark en verde que ya conocemos, que es bueno, una proliferación sostenida, normalmente mediado por adicción oncogénica, esto es, por diferentes tipos o mecanismos. Existen entonces em, procesos que terminan por desarrollar activación oncogénica de receptores tirosina quinasa. Por ejemplo, tenemos mutaciones puntuales que llevan a la activación del oncogen RAS. Y bueno, ustedes recordarán también amplificaciones y translocaciones, etcétera. Luego, el hallmark conjunto es pues evadir el crecimiento, ¿verdad? Y esto es el clásico caso de la inactivación de supresores de tumores como P53, P16. Tenemos, por ejemplo, ya los que son más tumor específico como VHL, por ejemplo, P10, los clásicos supresores que son importantes. Por supuesto que en muchos tipos de cáncer tenemos una resistencia a la muerte celular programada y esto tiene que ver con entonces la sobreexpresión de ciertas proteínas que son antiapoptóticas como BCL2, por ejemplo,
Esto es clásico en diferentes tipos de cáncer y es uno de los principales problemas. Lo que nos cuesta matar a las células, pues tiene que ver en parte por un elemento de resistencia a la muerte celular programada y también la inmortalidad, ¿verdad? Que normalmente se consigue, por ejemplo, con la activación de la telomerasa, que usualmente solo la vemos en células madre, pero bueno, las células cancerígenas empiezan por ahí a sobreexpresar telomerasa y entonces esto les permite la replicación, digamos, en la práctica inmortal. ¿Qué más? Bueno, la inestabilidad genómica, que es importante en diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, en colon, ¿verdad? Que es uno de los casos más claros en donde tenemos una inestabilidad genómica que va a responder a, a las terapias de una manera distinta a los genomas que son más estables, por ejemplo, obviamente la inducción de la angiogénesis y los tumores que van a ser más propensos a invadir o a hacer metástasis. Entonces, es importantísimo que repasemos los avances que se hacen en estos temas de los hallmarks del cáncer para poder estar al tanto de, pues de las nuevas tendencias y los nuevos descubrimientos en esos aspectos. Bueno, y esto de nuevo va a ser un poquito más básico, pero vamos a ir escalando hasta que ya, ¿verdad? Ni yo entienda de lo que estamos hablando. Riesgos intrínsecos y extrínsecos. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, muchas veces nos preguntan los pacientes y muchas veces nosotros mismos tratamos de entender por qué se desarrolla un cáncer. Y a veces es más, a veces está más difícil explicar por qué no se desarrolla un cáncer. Hay estudios que demuestran que hay personas que conforme aumentan, conforme pasa el tiempo y ganamos años con la edad, ganamos mutaciones que en teoría deberían de ser patogénicas, pero bueno, no todas las personas desarrollan cáncer. Entonces, ¿por qué a veces sí, por qué a veces no? Pues ciertamente hay un juego de factores intrínsecos y extrínsecos que terminan por pasar un umbral que es distinto en todas las personas. Entonces, de los factores intrínsecos obviamente está el envejecimiento, que no podemos cambiar, que quizás es el factor más sólidamente asociado con cáncer, y pues vamos a ver un poco por qué. El ADN, pues obviamente las variantes que vamos heredando y también las que vamos adquiriendo con la edad, estos dos están muy, muy correlacionados, y bueno, comorbilidades que obviamente favorecen, ¿verdad? La aparición de una neoplasia y extrínsecos que son cada vez más importantes y que se alejan más de los clásicos, ¿verdad? Que conocemos desde hace 50 años, como por ejemplo el fumado, el alcohol, y ya ahora más bien empezamos a hablar de estrés, empezamos a hablar de determinantes sociales de la enfermedad, empezamos a hablar de contaminación, empezamos a hablar del impacto de la dieta. Y esto más o menos está cambiando un poquito el landscape de la proporción de cánceres que vemos. Sabemos que el 70-80% de todos los tipos de cánceres son esporádicos, mientras que un 15-20% terminan siendo familiares, casi que slash hereditarios. El porcentaje de cánceres hereditarios en realidad yo creo que está subiendo y esto puede tener que ver con dos cosas. Lo primero, que los detectamos mejor ahora, pero también que genuinamente están apareciendo, quizá porque ahora nos exponemos, esto es lo que se conoce como el exposoma, a elementos del ambiente más temprano o de forma más crónica que terminan por entonces disparar variantes o predisposiciones genéticas que tal vez en otro momento habrían tardado muchas más o varias más décadas para generar un cáncer. Pero bueno, ciertamente, como vemos, y ya esto no es nuevo para nadie, la edad es el principal factor de riesgo, perdón, para enfermedades cardiovasculares, demencia y bueno, para el cáncer también. Y esto en realidad parece que se está corriendo, de manera que ahora estamos hablando incluso de los cánceres de origen temprano o early onset cancers, ¿verdad? Que sobre todo en colorectal es una realidad pues cada vez más apremiante. Y bueno, si hiciéramos un zoom así como, ¿verdad? Un zoom out para entender todavía más fuera de la especie como tal, ¿verdad? Porque el cáncer no solamente ocurre en los humanos, claramente. ¿Qué tiene que ver el envejecimiento y cómo podríamos explicar el cáncer? Hay que entender esto como un trade-off evolutivo. Y en este trade-off evolutivo juega un papel importante el envejecimiento, la reproducción y la supervivencia. Entonces, no me quiero quedar mucho en esto porque hay mucho que cubrir en la charla, pero sí es importante dejarles esta curiosidad para que vayan a leer un poco más sobre esto. Obviamente, sabemos que la ventana de selección, la ventana de selección natural,
va a ser mucho más corta una vez, o mucho menos importante, una vez que se alcance la edad reproductiva. Y esto tiene un impacto. Esto ha moldeado las curvas de supervivencia de los diferentes organismos. Los humanos tienen una curva de supervivencia tipo 1, como muchos otros mamíferos, comparado, por ejemplo, con las aves, que es más lineal, más constante, y, por ejemplo, comparado con los peces, que es tipo 3. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque nuestra curva de supervivencia, que se fijó durante miles de millones de años, hizo que la especie humana, al igual que muchos mamíferos, tuviera un enorme proceso en donde hay ahora una gran contribución al cuidado parental. Son pocas crías, no es como en los peces, que hay miles de huevos y sobreviven dos o tres, y esto tiene un impacto. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que a través de todos estos años evolutivos, millones de años, los alelos que favorecían la reproducción, que es prácticamente lo único que, por lo menos desde el punto de vista del gen egoísta, ¿verdad? Importa, está correlacionado con una disminución en la expectativa de vida, ¿verdad? Y esto se ha demostrado en humanos. Este es un estudio con más de 200.000 personas del UK Biobank, en donde básicamente se demuestra que las personas que tienen variantes genéticas que favorecen su fertilidad, que favorecen su reproducción, tienden a entonces vivir menos, porque esas mismas variantes luego en la vida confieren más riesgo de muerte o de enfermedad. Eso es lo que se conoce como pleiotropía antagonista, o sea, variantes que temprano en la vida favorecen y luego, una vez que ya la selección actúa muy poco o está casi que fuera de esa ventana de acción post edad reproductiva, entonces ya no le interesa y, pues puede pasar con nosotros lo que sea, básicamente. Y esto hay un ejemplo muy bonito ahí en la naturaleza, casi que como para enseñárselo digamos, no sé, a los hijos o enseñarlo a la gente para que entienda muy, muy sencillo. Existe un pececito que cuando tiene una mutación en un gen que se conoce como XMRK, sufre melanoma. Resulta que esa misma mutación le genera una coloración por el melanoma en la Melanoma cola. en la cola. Uy, alguien creo que Uy, tiene el alguien creo que micrófono tiene el encendido. micrófono encendido. Y el animal es más grande. Resulta que esto le da mayor éxito reproductivo. Entonces, como le da mayor éxito reproductivo, pues se reproduce mucho más, pero inmediatamente luego muere por el melanoma. Entonces, este es un ejemplo de pleiotropía antagonista, en donde una alteración es beneficiosa temprano en la vida y luego de la reproducción, luego de que la selección ya no tiene ese efecto tan fuerte, pues genera un efecto contrario, que en este caso es un melanoma. Y en genes de importancia en la oncología en humanos, conocemos que ocurren efectos similares. Por ejemplo, no se especula ya, sino que hay más evidencia que BRCA, por ejemplo, es uno de estos genes sujetos a pleiotropía antagonista. Entonces, en este sentido, el envejecimiento y la reproducción están muy vinculados. Entonces, por eso les decía que los humanos, al igual que muchos mamíferos, durante los millones de años han terminado o se ha determinado que se correlacione la expectativa de vida con la edad de madurez sexual, con el tiempo de gestación, con la edad del destete. Y entonces estas limitaciones que ya vienen impuestas, que son limitaciones evolutivas, que se consideran como diseños o defectos del diseño, si se quiere, del software, generan una gran predisposición que no podemos saltarnos. Y eso es el envejecimiento. El envejecimiento, de hecho, no es necesariamente tan lineal como creemos y no empieza en el mismo momento. Este es un artículo muy bonito que salió muy recientemente. Es un artículo que demuestra que el envejecimiento empieza muy temprano en la vida, en realidad. Ya desde los 30 años, muchos órganos empiezan a mostrar signos de envejecimiento. Y el envejecimiento ocurre entonces, o es órgano específico, no es entonces ni siquiera edad específico, es órgano específico. Y esto podría empezar a ayudarnos a entender por qué algunos órganos son más propensos a acumular ciertas mutaciones con la edad y por qué algunos órganos entonces son más propensos a mostrar en esta combinación de riesgos o de factores extrínsecos e intrínsecos las tendencias de cáncer que vemos, ¿verdad?
De hecho, bueno, esto está muy bien definido. Sabemos que conforme aumenta la edad, aumenta el número de mutaciones en el tejido. Esto, por ejemplo, es un estudio que se publicó en Science y bueno, es una línea de investigación muy clara que tiene el Sanger ahí en Cambridge, en donde yo estaba y básicamente les he seguido la pista y los estudios muestran exactamente lo mismo en esófago, en tracto digestivo, en epitelios en general. Conforme aumenta la edad, aumenta la carga mutacional. Este es un plot así como, ¿verdad? Como que se ve muy difícil de entender o que, qué son todos estos colores. En realidad es muy sencillo. Los colores representan diferentes clonas, diferentes genes que están mutados y el tamaño representa el tamaño de ese clon. Y es algo muy interesante porque vean que, por ejemplo, una persona que es un fumador de 44 a 47 años tiene muchísimas clonas de este color de Notch 1, o sea que tiene muchas mutaciones, muchas células con mutaciones en ese gen y luego otras también, pero básicamente esto es casi equivalente a una persona en la década de los 70, en sus 70 años, que no es fumadora. Entonces, lo que aquí tenemos que pensar es que ya de por sí hay un proceso biológico que ocurre siempre, que es el envejecimiento, la acumulación de mutaciones y además, pues todo lo que añadamos a ese proceso de mutagénesis, como por ejemplo el fumado, la contaminación y otros efectos, van a empezar a sumar muchas más mutaciones y entonces esto podría obviamente hacer que ese umbral se alcance más rápidamente. Esto se hizo también, vean, este es un Nature en donde básicamente publican lo mismo para el epitelio gástrico. Se puede demostrar que conforme aumenta la edad, aumenta el número de SNVs, que son variantes de un solo nucleótido o inserciones de lesiones. Esto es para tejido gástrico y esto tiene implicaciones importantes porque, por ejemplo, en esta última publicación en Nature del año pasado, se demuestra que en cáncer de colon en muchos países, hay una diferencia en el número de mutaciones en los cánceres de orígenes más temprano, por ejemplo, menores de 50 años, o en los cánceres que aparecen en personas mayores de 50 años. Ustedes pueden ver acá, en verde son los cánceres en personas de más de 50 años y el número de mutaciones es mayor. Y esto obviamente tiene implicaciones clínicas porque esos cánceres pueden que respondan más, mejor o que respondan más a estrategias como la inmunoterapia y también tiene implicaciones en la respuesta a la radioterapia. Entonces, es importante que tratemos de hacer una disección entre el exposoma y el riesgo intrínseco de esta mutagénesis derivada de la edad, derivada pues de los mismos procesos celulares. Y sí sabemos que en términos del exposoma, claramente el tabaco, el alcohol, la contaminación, estos siguen siendo elementos muy importantes, em, pero no en todos los tipos de cáncer. Y esta es una publicación muy interesante que viene a comprobar cosas que ya sabíamos y viene a mostrarnos cosas nuevas. Este es un grupo de Oxford que publicó en Nature Medicine el año pasado también, un análisis con base en miles de pacientes para tratar de entender cuál es la proporción en que el factor exposoma o el factor genética contribuye al desarrollo de diferentes enfermedades. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que cáncer de mama, a pesar de que hay asociaciones tan fuertes con elementos de comportamiento, con factores reproductivos, em, la predisposición a cáncer de mama está muy determinada por elementos genéticos, o sea, digamos, por elementos que podríamos decir heredables. Mientras que si lo comparamos con cáncer de pulmón, que está acá, ustedes pueden ver que es una contribución enorme de parte del exposoma, como es de esperar, y pues de la misma edad y el sexo. Luego hay otros casos como el cáncer, por ejemplo, de páncreas y de hígado, en donde el exposoma tiene una contribución un poco más modesta y hay una enorme contribución de edad y sexo. Y esto en realidad nos deja con interrogantes, ¿verdad? Porque ¿qué significa edad y sexo? O sea,
Sabemos que obviamente en cáncer de hígado hay un montón de efectos del exposoma que son importantes, que predisponen. Sin embargo, vemos que el detonante, o sea, el factor que hace que se alcance ese threshold, ese umbral, no es el exposoma, sigue siendo un factor intrínseco al organismo. Entonces, creo que esto es muy importante para que podamos entender que diferentes tipos de cáncer van a tener diferentes thresholds y van a tener diferentes relaciones entre factores extrínsecos, intrínsecos, genética y ambiente. Y esto en parte se refleja en la carga mutacional de los tumores, ¿verdad? Si ustedes ven cuáles son los tumores con más carga mutacional, pues son principalmente los que están asociados a un enorme em, em, mm, a una enorme exposición de factores del ambiente. O sea, una contribución del exposoma muy importante. Ahí está melanoma, que tiene una gran signature de mutaciones por UV light, obviamente cáncer de pulmón. Y aquí, bueno, ponen non-small cell y small cell. Tienen que imaginarse o tenemos que imaginarnos que es principalmente en fumadores. Y bueno, colorectal, ¿verdad? Sobre todo el que tiene inestabilidad microsatélítica, que es el que ponen acá. Ustedes pueden ver que comparado a otros tipos de cáncer, el número de mutaciones por tumor es enorme. Mm, y esto tiene un contraste muy grande con tumores como por ejemplo los pediátricos, que en realidad tienen a veces solamente uno, dos, tres drivers y suelen ser, de hecho, eventos más relacionados con amplificaciones, fusiones, traslocaciones, porque bueno, el consenso es que los cánceres pediátricos en realidad son neoplasias del desarrollo, o sea, son problemas del desarrollo. En muchos casos incluso ya se les conoce como neoplasias congénitas. Mientras que entonces la mayoría de cánceres en los tumores sólidos en adultos tiene una importante contribución en los factores intrínsecos, ¿verdad? Especialmente mediados por envejecimiento, disparados por entonces efectos elementos del exposoma, que bueno, quedan sumamente claros entonces en los cánceres donde hay efectos importantes de los mutágenos ambientales, como el fumado, por ejemplo. ¿Y qué pasa en el porcentaje de los cánceres que llamamos hereditarios? En ese 5, casi que yo diría ya 10%, muy bien definido. En algunos casos de cánceres sabemos que ya casi que el 10, 12% son hereditarios. Bueno, ahí ocurre cierto tropismo, ¿verdad? Celular, en donde, por ejemplo, mutaciones en APC van a predisponer a cáncer de colon, CDH1 es clásico del hereditario, de cáncer gástrico difuso hereditario. Sabemos que BRCA tiene un tropismo por mama y ovario, pero también claramente ya se ha demostrado que hay predisposición para páncreas, para próstata, von Hippel-Lindau, VHL, que principalmente es para tejido renal, adrenal. Y bueno, ATM, que es un poquito más promiscuo, ¿verdad? Sabemos que puede haber por ahí linfoma, leucemia, cáncer de mama también, el síndrome de Lynch, que es un poquito también más específico, pero sigue siendo promiscuo, principalmente colon, ovario, endometrio, gástrico. Y bueno, P53, que es tal vez el que tiene el espectro más amplio, precisamente por ser un gen tan importante, un supresor de tumores tan importante, en donde, bueno, básicamente, como ustedes saben, el diagnóstico de un linfoma es casi siempre por pues, múltiples primarios de diferentes tipos. Esto, bueno, creo que es importante que se recuerde que obviamente el riesgo siempre va a aumentar cuando hay historia familiar. Esto es un caso de cáncer gástrico, por ejemplo, en variantes de CDH1, que también a veces en familia se agrupan gástrico con mama y no se sabe muy bien qué puede ser, y es de hecho CDH1, que de hecho es lo que se supone que tenía la familia de Napoleón Bonaparte, su papá y él en teoría tenían una mutación en CDH1 y tenían un cáncer gástrico difuso hereditario. Y bueno, en muchos cánceres en general, en donde hay mutaciones en genes conocidos, BRCA1, 2, MLH1, MSH6, 2, los de síndrome de Lynch, en general, si hay historia familiar positiva, que es este triángulo que está por aquí, ustedes pueden ver que el riesgo siempre va a ser mayor, o sea, la penetrancia es mayor, es el riesgo de que aparezca un cáncer con historia familiar, pues siempre va a ser mayor. Y esto entonces nos habla de que esa historia familiar resume esa serie de factores intrínsecos que están acumulando ahí, a veces con un mismo exposoma o a veces sin un mismo exposoma también. Otro elemento que es importante
y que es muy importante para nuestra comunidad latinoamericana es que la mayoría de estudios que vemos en proporciones mayores, la mayoría de poblaciones van a ser pues europeas, son poblaciones asiáticas, son poblaciones de Estados Unidos que tal vez no reflejan necesariamente la población latinoamericana y hoy sabemos que la ancestría importa muchísimo en la frecuencia genética, en la frecuencia de las variantes que vemos en diferentes tipos de cáncer. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que en el grupo, digamos, conocido como blanco, que a mí no me gusta mucho esa división, llamémosle caucásico, BRCA1 y 2 tienen un porcentaje muy similar. Pero en el grupo asiático, en realidad, BRCA2 es más importante, similar a la ancestría askenazi. Y de hecho, en Costa Rica, ya esto se ha publicado y ahora estoy yo participando en una publicación que esperemos que salga pronto. De hecho, el principal subtipo es BRCA2 también. Entonces, la ancestría importa mucho porque, en teoría, en los grupos hispanos, BRCA1 es el gen preponderante, pero bueno, en nuestro país, en Costa Rica, es BRCA2. Entonces, esto importa muchísimo porque claramente esto va a determinar la biología y la biología determinará entonces el manejo del cáncer. Vamos a ver cómo vamos con eh, el tiempo. Bueno. Me interesa que entremos al tema de la carcinogénesis como un fenómeno espaciotemporal para poder ir aterrizando en el tema de las terapias y en el tema que nos tiene aquí, que es de la radioterapia. Cuando pensamos en el proceso de cáncer, normalmente siempre en los libros y en los artículos vemos un proceso lineal, ¿verdad? Algo así como esto, un carcinoma clásico, ¿verdad? Vemos un tejido con una arquitectura tisular muy bien establecida, un tejido muy funcional y que luego empieza a aparecer ahí un proceso de iniciación, una mutación. Eso va a empezar a generar probablemente disrupción de la arquitectura tisular, en algunos casos genera displasia, genera metaplasia, genera displasia, perdón, creo que ya dije displasia, puede generar displasia, puede generar anaplasia, metaplasia, y pues eventualmente llega a ser invasor y bueno, metastásico. En realidad este proceso es muy cáncer específico y de nuevo tiene que ver con la contribución del factor intrínseco y del exposoma, ¿verdad? Esa barra para que pueda suceder el siguiente nivel es casi que persona dependiente y no es incluso celcentrista o celulocentrista, no tiene que ver solo con la célula en sí, no es mutacional o mutación centrista, ¿verdad? No es solo la mutación, es el microambiente, qué tan permisivo es, qué tan proinflamatorio es y eso obviamente va a tener que ver con la alimentación de ese paciente, con el estado de actividad física de ese paciente, va a tener que ver con la actividad hormonal, obviamente. Entonces, qué tan pronto se dispara ese threshold va a ser distinto por tipo de cáncer. En algunos tipos de cáncer puede durar el primer proceso 5, 10, 15, 20 años. En otros tipos de cáncer puede durar 5 o 10 años. O en algunos tipos de cáncer, en realidad la enfermedad aparece entre intervalos, ¿verdad? Los cánceres que se conocen como entre intervalos de screening. Entonces, claro, nos hemos quedado como con esta idea lineal, ¿verdad? Este es el caso clásico de cáncer de colon, en donde hay un epitelio normal que luego pues pasa a hiperplasia por una pérdida de un supresor de tumores y luego se activa un oncogen clásico como KRAS, que también participa, qué sé yo, en cáncer de páncreas, etcétera. La realidad es un poco más compleja. La realidad es que esto puede ocurrir en cualquier orden. Y puede ocurrir primero APC y luego KRAS, o puede ocurrir primero beta-catenina y luego BRAF y luego... Entonces, esto complica mucho las cosas, porque sí, parece que es el mismo cáncer de colon estadio 2 que tiene el paciente A con el paciente B, pero no es el mismo. De hecho, esa característica espacio-temporal hace que los tumores sean distintos. Por ejemplo, les pongo dos casos. Este Nature Cancer del año pasado también, que demuestra que en cáncer de esófago, si se pierde, si hay una mutación en P53 y luego se pierde P16, que es el gen CDKN2A, ese cáncer es mucho más agresivo. Si por el contrario se pierde CDKN2A primero y luego hay alguna mutación en P53, casi que esto en realidad no ocurre. O sea, normalmente si hay una pérdida de P16 primero, normalmente esa célula no avanza hacia
hacia un proceso carcinogénico. Pero si hay mutación en P53 y luego se pierde P16, no solo avanza al estado carcinogénico, sino que es una enfermedad más agresiva. Esto es investigación que se hizo también en Cambridge y esta también que recientemente se publicó el año pasado en el instituto donde trabajo, que mostraban que en modelos animales que tenían mutaciones en diferentes genes, sean supresores de tumores o oncogenes, que eran tratados con este producto químico ENU para generar mutagénesis, dependiendo de cuál era ese primer hit, esa primera mutación que ya tenía el ratoncito, llámese APC, KRAS, P53, PTEN, pues así va a ser el número de tumores que ese ratón iba a desarrollar y la supervivencia que tendría. Vean que tiene una relación casi lineal, es una correlación inversamente proporcional bastante obvia, ¿verdad? O sea, entre más sobreviven los ratoncitos es porque menos tumores tienen. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que si el ratoncito empezaba con KRAS, ¿verdad? Pues básicamente KRAS o APC eran los que más tumor generaban. Si usted empezaba, por ejemplo, con el ratoncito empezaba con una mutación heterozigota en P53 o empezaba con ARID1A, en realidad se desarrollaban pocos tumores. Entonces esto lo que tiene que ilustrar es que el primer hit importa, el orden en el que ocurren los factores aquí sí importa y puede determinar qué tan agresivo es el tumor de un paciente versus el otro, a pesar de que es el mismo cáncer de mama, HER2 positivo, más o menos el mismo estadiaje, más o menos el mismo caso, ¿verdad? Entre esta paciente y esta otra en cuanto a edad, en cuanto a historia natural, historia de vida, pues justamente eso, aunque parecen muy similares, esos tumores son muy distintos en parte por ese proceso espacio-temporal y porque esos mecanismos de activación oncogénica son distintos, ¿verdad? Y en esto no quiero perder mucho tiempo porque es parte de lo de los hallmarks. Tal vez vale más la pena avanzar un poco, pero que quede claro que cuando hablamos de activación oncogénica, hablamos de amplificaciones, como por ejemplo ese mismo caso del HER2, hablamos de arreglos cromosomales, es el caso clásico del cromosoma Filadelfia, mutaciones regulatorias, en donde por ejemplo em, se pierde el silenciamiento de un gen y entonces ahora más bien se expresa muchísimo, o una mutación puntual, activación constitutiva, como es el caso clásico de las quinasas, ¿verdad? Ustedes sabrán todas las tirosinas de quinasas, tirosinquinasas como EGFR, incluso otras quinasas como BRAF, tan importantes. Y en el caso de la inactivación de supresores de tumores, más bien estamos hablando de o mutaciones puntuales, o silenciamiento epigenético, o por ejemplo, una combinación de ambos. Incluso a veces es interesante que se pueda secuenciar un paciente y no se le encuentra una mutación en el supresor, pero resulta que es que el gen está silenciado, o sea, es una epimutación. Esto ocurre en CDH1, de hecho, hay pacientes que heredan el primer hit como una epimutación, o sea, CDH1 viene silenciado y entonces el LOH, que es pérdida de heterozigosidad por sus siglas en inglés, ocurre por una mutación. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta para entender cómo es que ocurren estos procesos cancerígenos. Y de hecho, más o menos ya tenemos mapeado desde hace un buen tiempo cuáles son esos principales genes que se ven afectados en los diferentes tipos de cáncer, en los más incidentes al menos. Y ustedes podrán ver que la mayoría coincide P53 por su gen TP53, pero bueno, proteínas P53 es uno de los más importantes. Y precisamente es porque es el guardián del genoma, ¿verdad? Y regula muchísimas cosas. Y en radioterapia, pues ustedes lo conocerán muy bien porque prácticamente es el gatekeeper, ¿verdad? El que determina si una célula repara el ADN, si una célula se va por senescencia, si una célula se va por apoptosis. Tiene mucho que ver también con la parte de reparación del daño en el ADN, ¿verdad? Si P53 dice este daño es irreparable, entonces nos vamos hacia la muerte, o si no dice no, este daño es irreparable, pero la célula puede entrar en senescencia o la célula puede entrar en proceso de reparación. Em, y regula un montón de elementos que tienen que ver con metabolismo también. Entonces, es bastante esperable que P53 sea uno de los primeros genes, y si no el más importante, que termina por verse afectado en estos procesos carcinogénicos. Interesantemente, para meter un poquito de la evolución y la historia evolutiva, los humanos, como ustedes saben, hemos extendido muy artificialmente nuestra expectativa de vida en los últimos 500 años, la hemos triplicado básicamente. Em, y, Y esto tiene una importancia. Quiere decir que en ese tiempo nosotros no le hemos dado a la escala evolutiva entre comillas, el tiempo de que aparezcan mecanismos para evitar, comillas, el cáncer.
Por ejemplo, en elefantes, en los últimos 75 millones de años, ¿verdad? 75 millones de años que claramente los humanos no tenemos, conforme fueron aumentando en tamaño corporal, fueron aumentando en número de copias de P53. Entonces, de ahí que los elefantes, igual que las ballenas, son parte de esta paradoja de Peto, que son animales sumamente enormes, animales que viven muchísimo tiempo, igual o más que los humanos, pero tienen incidencias mucho más bajas de cáncer. Y bueno, P53 es uno de esos elementos que pueden explicar el por qué ocurre esto en elefantes. Si tuviéramos la tentación de pensar, bueno, ¿qué pasaría si activáramos P53 o tuviéramos mucho P53 en humanos? Bueno, a alguien se le ocurrió esto, lo hicieron en ratón y el resultado es fantástico en cuanto al tema de cáncer. Prácticamente esos ratones no les da cáncer como a los elefantes, pero envejecen mucho más rápido. Entonces, de ahí que queda claro que la expectativa de vida, el modelo de reproducción y el envejecimiento están profundamente relacionados y no podemos pasarle por encima a ninguno. Están todos intercalados, correlacionados y es por eso que en los humanos tenemos ahora un problema evolutivo porque no ha existido el tiempo, no ha pasado el tiempo para que emerjan, si se quiere, esos mecanismos, ¿verdad? Para que prácticamente se elimine, si se quiere, el riesgo de cáncer em, por haber justamente artificialmente aumentado nuestra expectativa de vida. Entonces, esa ventana de selección ya pasó, ¿verdad? Para cuando el cáncer aparece, ya esa ventana de selección ya pasó, porque el éxito reproductivo, básicamente en los humanos, pues es muy temprano en la vida. Esto está cambiando. Entonces puede ser que la evolución cultural ahora empiece a tener más poder o más influencia sobre la evolución biológica, porque entonces ahora se tienen menos hijos cada vez más tardíamente. Entonces, bueno, habrá que ver en 1000, 2000, 5000, 1 millón de años qué pasaría con este o qué pasará con este trade-off entre envejecimiento, reproducción y cáncer. Vamos a entrar un poquito en metabolismo para ya ahora sí empezar con el tema de cómo podemos aplicar todo esto en la radioterapia. Me parece que el metabolismo es de las cosas más importantes para esta charla porque es uno de los elementos más fuertemente asociados a resistencia a la radioterapia. Cuando a uno le enseñan temas de metabolismo en tumores, casi siempre es como muy, ¿verdad? Como muy contundente, ¿verdad? Es como, ah, sí, todos los tumores se comportan así. Y en realidad, de nuevo, hay una enorme heterogeneidad. Algunos tumores son más catabólicos, otros son más anabólicos, unos van a ser más propensos a depender de la mitocondria y la fosforilación oxidativa, otros van a ser más glucolíticos. Entonces, lo que hay que entender es que hay una gran heterogeneidad en un mismo tumor. Y muchas de las adaptaciones que vemos en cáncer, de hecho, son adaptaciones que favorecen la resistencia a la radioterapia. Por ejemplo, los cánceres son profundamente adictos a la glucosa y para eso, para sostenerlo, sobreexpresan los transportadores de GLUT, sobre todo los GLUT1. Para eso sobreexpresan la exoquinasa también, para poder fosforilarla y entonces que ya la glucosa se quede atrapada. Sobreexpresan enzimas que tienen que ver con la vida de las pentosas, porque con eso producen también enzimas que van a ser antioxidantes, que obviamente las especies reactivas de oxígeno son uno de esos elementos que favorecen, digamos, la respuesta a la radioterapia porque generan más daño, pero entonces en su lugar la célula activa estas vías metabólicas, ¿verdad? Que favorecen no solo a nivel de metabolismo, sino también a nivel de combate de especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, hay una gran dependencia de la glutamina, entonces obviamente el transportador de glutamina también se sobreexpresa, porque la glutamina es un aminoácido muy versátil, ¿verdad? Sirve para síntesis de nucleótido, puede desaminarse y entonces formar glutamato. El glutamato, si se desamina, también forma alfa-acetoglutarato, entonces puede entrar inmediatamente a ciclo de Krebs. El glutamato también es importante para la síntesis de glutatión, que es otra enzima antioxidante importantísima que ayuda normalmente a las células cancerígenas a tener resistencia. Entonces, entender estas adaptaciones metabólicas es importantísimo para poder entender qué es lo que pasa con la resistencia, pues no solamente a la radioterapia, sino también a todas las terapias que tenemos disponibles. Em, bueno, voy a tratar de saltar esto para llegar a donde quiero. Y bueno, ¿por qué es importante entender este tema de la adaptación metabólica de los reguladores metabólicos? Porque esto determina mucho eh,
el perfil molecular de un tumor y determina mucho la agresividad de un tumor. Esta es una muy bonita publicación que demuestra un poco lo que viene en esta figura de manera más abstracta. Algunas células que son más catabólicas son más dependientes del estrés oxidativo, son más dependientes del factor HIF, ¿verdad? Que es este factor inducible por hipoxia. Y otros son más dependientes de MYC. Las células que son más anabólicas van a ser más dependientes de MYC, de este famoso oncogen. Y entonces, claro, van a promover más biogénesis mitocondrial, fosforilación oxidativa, glutaminólisis, em, síntesis de aminoácidos. Definitivamente esto importa porque el driver principal de un tumor puede determinar qué tan adicto a la glucosa es o qué tan grande es ese tumor o qué tan radiosensible puede ser. Entonces, por ejemplo, en esta publicación lo que nos muestra es que el perfil metabólico de los tumores depende de la lesión genética o de la alteración genética que está promoviendo eh, ese proceso neoplásico. Entonces, por ejemplo, vean que MYC, comparado con este receptor tirosina quinasa, MET, que bueno, ustedes lo recordarán por ejemplo, cáncer eh, de pulmón, eh, es muchísimo más agresivo en cuanto al comportamiento metabólico, es más adicto a la glucosa, normalmente son tumores más grandes. Esto obviamente hace que estos tumores sean menos radiosensibles. Entonces, vean qué importante es el entender la biología molecular de un tumor para poder entender a mayor escala o en una escala distinta el comportamiento que va a tener tal vez un paciente cuando se le trate con cirugía, con quimioterapia, terapias dirigidas o con radioterapia. Entonces, ahí entramos un poquito ya a la parte de ese fenotipo de radioresistencia y que de todo esto que hemos visto y de todo lo que podemos aprender de la biología molecular de un tumor, em, que explica un poco el comportamiento de la radioresistencia y de la radiosensibilidad. Bueno, como ustedes saben, la radioterapia depende en gran medida del daño que se le pueda generar al ADN. El tema es que intrínsecamente tenemos muchísimos factores de reparación del ADN, muchísimos. Entonces, uno de los mecanismos clásicos que conocemos, que son muy bien conocidos como resistencia a la radioterapia, es pues una activación del ADN. Y esto es muy interesante. Porque al principio al cáncer no le conviene tener una gran activación de enzimas de reparación de ADN, porque esa misma inestabilidad genómica que puede estar generando, por ejemplo, el tabaco, que puede estar generando algún otro elemento, suele ser beneficioso para adquirir mutaciones que favorecen el crecimiento del cáncer. Entonces el cáncer no tiene una adicción oncogénica a la reparación del ADN. Pero cuando ocurre un proceso de terapia, el cáncer empieza a sufrir una adicción no oncogénica. Entonces, para que lo busquen por ahí y lo estudien un poco, el tema de non-oncogene addiction es muy importante en cáncer y suele ocurrir con enzimas de reparación del ADN. Esto es, el cáncer no depende de estas enzimas, pero cuando se le pone una presión selectiva, como la de la radioterapia, entonces se empieza a desarrollar non-oncogene addiction a enzimas de reparación de ADN. Por ahí yo publiqué un artículo en esto y ahora se los voy a comentar un poco para entender por qué esto es importante. Otro de los elementos que hablábamos es la alteración metabólica y energética. Esto es uno de los procesos más claros. Normalmente esta migración hacia un fenotipo menos oxidativo y un poco más glucolítico, más prolactato, más antioxidante, em, evasión de la apoptosis, obviamente la hipoxia, que es uno de los elementos que están más estudiados, la evasión del sistema inmune, la evasión de la apoptosis. Entonces, ¿qué implicaciones biológicas tienen todo esto y qué implicaciones terapéuticas tiene todo esto? Bueno, las siguientes diapositivas en los próximos 10-15 minutos va a ser justamente sobre esto. Esta es una publicación que yo hice, yo publiqué hace unos años ya
Básicamente trataba de entender esa adicción no oncogénica a a las enzimas de reparación del ADN. Entonces, esto se puede estudiar al analizar tumores de una base de datos enorme de tumores que se conoce como The Cancer Genome Atlas, y ahí se pueden ver justamente cuáles son los genes que el cáncer no depende de ellos para la supervivencia, pero los sobreexpresa muchísimo. Entonces, no depende de ellos, pero aún así los sobreexpresa muchísimo. Y resulta que, bueno, parte de los hallazgos es que en diferentes tipos de cáncer ocurre una sobreexpresión de diferentes enzimas de reparación de ADN que se asocian con mejor pronóstico o con peor pronóstico. En las que se asocia con peor pronóstico normalmente tiene que ver con resistencia a la radioterapia. O sea, son estas enzimas de reparación del ADN que las células cancerígenas van a sobreexpresar para poder reparar justamente esos single strand breaks, double strand breaks que generalmente se asocian con la radioterapia. Entonces, básicamente lo que encuentra o el meollo, digamos, del artículo es que en teoría una adicción que no es oncogénica puede determinar el pronóstico del paciente a partir de una firma molecular o mutational signature como se habla en el artículo. Y cuando hablamos del tema o cuando hablamos de reparación de ADN, necesariamente hay que irse a los 50 y a los 60, y por eso tengo esta diapositiva, y es solo esta la que va a hablar así como de historia. Más o menos en los 50 y 60 se tenía claro como que había un patrón cíclico en las células, y no solo de ciclo celular, ¿verdad? Que era como lo obvio, sino como un patrón cíclico que terminó después llamándose ciclo circadiano. Y bueno, ustedes saben que esto ya Nobel de Medicina 2017, eso está sumamente estudiado, pero bueno, ahora nos parece muy obvio, pero en los 60 y en los 70 esto era ¿verdad? De gran... em, casi que era muy aventurado hablar de esto. Franz Halber fue uno de los que propuso la cronoterapia, el hecho de que la tolerancia a los tratamientos dependía de los ritmos internos de la persona. Y no, nosotros, de hecho, aquí está el doctor Blanco, mi persona y otros colegas, escribimos un perspective sobre esto que ha tenido bastante interés en el campo y que muchos ensayos clínicos nuevos lo han usado como referencia. Entonces se los dejo ahí para que lo revisen. Básicamente lo que quisiera que se lleven como mensaje en esta parte del ciclo interno es todos los procesos internos, hormonales, celulares, están regulados por el ciclo circadiano. La reparación del ADN es uno de esos. Eso es lo que hablamos en ese artículo. Y resulta que a partir de ese artículo, y por otros esfuerzos obviamente, han aparecido publicaciones en donde evalúan cuál es el efecto, ya sea de la toxicidad de la radioterapia o cuál es el beneficio, ¿verdad?, de la radioterapia en X o Y tipo de cáncer, dependiendo de la hora del día en el que se suministra la terapia. Y bueno, aunque la evidencia todavía, diríamos en Costa Rica, está en pañales, es decir, aunque todavía es temprano para poder hablar de resultados contundentes, existen ya diferentes ensayos para diferentes tipos de cáncer que demuestran que, por ejemplo, la radioterapia en la mañana es menos tóxica o que se asocia con mejor supervivencia. Esta es una publicación, por ejemplo, para carcinoma nasofaríngeo, incluso para metástasis cerebrales. Esto es un ensayo, este es un estudio pequeñito, en realidad muy pequeñito en Gamma Knife para metástasis cerebrales de non-small cell lung cancer, y encuentran que de hecho la radioterapia de la mañana es más beneficiosa para los pacientes en términos de control de la enfermedad. Luego hay otros estudios que no han logrado replicar esto completamente, pero bueno, como mencionamos en ese artículo que publicamos, parte del problema es que cómo se define mañana, ¿verdad? Mucha gente dice, es todo lo que sea antes del mediodía y todo lo que sea después del mediodía va a ser tarde. O alguna gente dice, de las 10 de la mañana a las 11:59 es mañana, y de la 1 de la tarde a 3 eso es tarde. Entonces, no se han estandarizado los estudios para poder encontrar realmente
los hallazgos, digamos, de forma exhaustiva y de forma definitiva, pero sí que es importante entender que esto responde a un proceso celular claro, y es el ciclo circadiano y el ciclo de reparación del ADN. Esto se ha demostrado sobre todo a nivel preclínico de forma muy clara. Por ejemplo, se sabe que en modelos animales, cuando se quiere inducir melanomas o cuando se quieren inducir otros tipos de cáncer de piel, si se induce daño en la mañana del roedor, ¿verdad? En donde la reparación del ADN es más baja y la fase replicativa más alta, pues hay más mutaciones y los tumores son más grandes. Si eso se aplica al humano, donde el ciclo es inverso, porque no somos roedores y no somos nocturnos, básicamente, si nosotros aplicamos radioterapia en la mañana, esto es para piel, ¿verdad? Por ejemplo, tendríamos que esperar que la reparación del ADN esté en su pico y la replicación esté en lo mínimo. Entonces es muy probable que para algunos tipos de cáncer, por ejemplo, si incluso pensando en toxicidad en la piel, la terapia en la mañana podría asociarse con una menor toxicidad, pero también una menor respuesta, porque el ADN va a estar reparando más esos daños. Entonces, yo creo que en el futuro la radioterapia tendrá que considerar el ciclo circadiano de la persona, el cronotipo, la alteración circadiana de ese tumor y pues habrán estudios sistemáticos que permitirán determinar este tipo de cáncer es mejor tratarlo en este rango horario, es mejor tratarlo con esta tecnología. Ahora lo vemos todavía como lejos. Obviamente los tratamientos de radioterapia son básicamente a según disponibilidad y bueno, sabemos que incluso en Costa Rica se tratan los pacientes de madrugada porque es cuando hay a veces disponibilidad. Em, pero esto es una realidad biológica que ocurre y que es importante tener en consideración. Otro de los elementos importantes de la biología molecular que tiene una implicación enorme en la radioterapia es pues la radioresistencia inducida por EGFR o receptores tirosina quinasa. EGFR es uno de esos receptores muy bien conocidos, es claro caso importante en glioblastomas, es un claro caso importantísimo en cáncer de pulmón, em, sobre todo en no fumadores. Y pues sabemos que tanto la quimioterapia como la radioterapia favorece la translocación nuclear de señalización mediada por EGFR que termina por amplificar la respuesta al daño mediante reparación del ADN. En otras palabras, la radioterapia promueve la actividad de EGFR y este a su vez promueve la transcripción de enzimas de reparación de ADN que favorecen entonces pues la resistencia. Entonces, este es un caso interesante de un oncogen que no solamente es un driver, sino que también es un factor de resistencia. Otro caso interesante relacionado con el ADN es el hecho de que podemos tratar de entonces buscar convergencia entre radioterapia e inhibición del ADN. Ustedes conocerán a PARP. El que descubrió PARP es Sir Steve Jackson, que era uno de mis advisors aquí en Cambridge. Y se ha hecho mucha investigación tratando de ver cómo, si bloqueamos PARP, que tiene que ver con respuesta temprana a daño en el ADN, sobre todo single strand breaks, em, ¿cuál podría ser el efecto sinérgico con la radioterapia? Y hoy sabemos, por ejemplo, que si solo damos olaparib o solamente radiación, realmente el daño que se genera es poco, pero en combinación, olaparib más radioterapia genera mucho más daño, ¿verdad? Porque estamos bloqueando una vía de reparación y si hay letalidad sintética, aún mejor. Por ejemplo, como ya se demostró en este primer ensayo, un pequeñito, modesto, de fase 1, en cáncer de mama triple negativo, en los casos en donde hay mutaciones en BRCA, que entonces generan HRD por sus siglas en inglés, que es deficiencia en la reparación homóloga, pues básicamente esa inhibición de PARP con olaparib y radioresistencia, pero y radioterapia evaden esa radioresistencia. Entonces, aprendiendo un poco de esos elementos de biología molecular y aprendiendo de esos mecanismos de resistencia, es que podemos también encontrar nuevas avenidas terapéuticas, como por ejemplo
esta alternativa de combinar olaparib con radiación, que bueno, obviamente tendrá que evaluarse en ensayos posteriores, porque bueno, esto es un ensayo bastante modesto, pero es como de lo más nuevo que encontré. Y bueno, lo dejo ahí para, hay más, pero lo dejo ahí para respetar el tiempo de todas las personas presentes y para ojalá poder conversar si hay alguna pregunta, comentario. Vemos que hay más de 200 personas y bueno, impresionante. Entonces, quedo a la mejor disposición de responder sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Luis Bermúdez. Su charla ha sido de verdad muy enriquecedora, excelente presentación. Y bueno, pues nosotros como radiooncólogos abogamos por la seguridad de los pacientes, por la precisión, por la exactitud. Tendemos a hipofraccionar cada vez más y llegamos a dar dosis muy altas por fracción, lo cual implica, bueno, digamos, aumentar la respuesta inmune en este tipo de pacientes. Pero bueno, sabemos que en la actualidad la biología tumoral y la respuesta a la radiación están haciendo un cambio de paradigma. En este sentido, bueno, yo quisiera comentar, o si usted nos comenta respecto a los biomarcadores de mayor potencial que pudieran existir para decir que un tumor puede ser radiosensible o radioresistente. Sí, bueno, es una muy buena pregunta y yo tengo toda una charla sobre eso, el tema de la radiosensibilidad, por ejemplo, el índice de radiosensibilidad y el GARD. em, Realmente son muy pocos los grupos que han potenciado esto y a mí me sorprende que no se haya potenciado más. Está todo el trabajo del doctor Javier Torres Roca, que es el radiooncólogo de la Universidad bueno, está en Florida, no recuerdo exactamente dónde, que ha llevado adelante todo este tema de la radiosensibilidad. No sé por qué no se ha hecho. Em, Ciertamente la radiooncología se ha quedado atrás en comparación con la oncología médica en cuanto a los biomarcadores de respuesta, por ejemplo, predictivos o pronósticos. Em, lo único que hay como muy sólido es, bueno, el índice de radiosensibilidad, que ustedes lo encontrarán así como RSI en varias publicaciones. Si buscan ahí a el doctor Javier, no les quiero dar el dato incorrecto, es Torre Roca. Sí, básicamente, vamos a ver, sí, es el doctor Javier Torre Roca. Básicamente, lo primero que hicieron fue, de muchos tipos de cáncer, ver cuáles eran los genes em, que se asociaban con mayor radiosensibilidad. Y entonces escogieron 10 genes. Entonces hay un marcador, ese RSI, es un marcador de 10 genes que determina si un cáncer va a ser más radiosensible o más radioresistente. Eso no nos dice mucho porque al final, desde los 50 o antes, ya se tenía un listado muy claro de cuáles cánceres eran más radioresistentes, más, em, pues más radiosensibles. Pero luego llevaron eso más allá y crearon el índice GARD, que es Genome Adjusted Radiation Dose, que es una dosis que se ajusta por paciente de acuerdo a la expresión de estos genes. Entonces, no es una dosis como tal de prescripción por algoritmo, ¿verdad? O por estadio o por guía, sino que es una dosis ajustada al índice de radiosensibilidad de ese paciente, porque todavía se arrastra el uso del índice de radiosensibilidad. Esto obviamente requeriría que se pueda hacer un análisis del tumor, o sea, requeriría material de la biopsia, eh, pero no está aterrizado, o sea, es algo que no ha pasado de las publicaciones, se ha validado en algunos cohortes, en estas mismas publicaciones del doctor Javier Torres Roca, pero estamos muy atrás, lamentablemente, en radiooncología, en aterrizar esta parte de la medicina personalizada, o sea, todavía no podemos tomar los datos genómicos del tumor de un paciente y darle una aplicación en la parte de radioterapia o radioterapia de precisión. Mi expectativa es que en el futuro índices similares al de la radiosensibilidad
no fijos en cuanto a 10 genes, sino que con inteligencia artificial y con ensayos más exhaustivos se pueda tomar los datos de secuenciación de ese tumor de ese paciente y se puede hacer justamente un análisis de cuál sería la dosis más efectiva o la terapia más efectiva para ese paciente en cuanto a dosis, en cuanto a número de sesiones, en cuanto a el equipo, ¿verdad? Digamos, el método de delivery de la terapia. Eso es lo que yo, digamos, tendría que aportar. Perfecto. Doctor Blanco, no sé si quiera aportar algo o alguien de la audiencia, podemos abrir el micrófono si tienen algún comentario, alguna pregunta. Y gracias, gracias Luis, tu presentación como siempre muy interesante. Luis, considerando esto que comentas, que radiooncología en el aspecto de biomarcadores que nos determinen radiosensibilidad nos hemos quedado atrás, que esto puede deberse también a factores comerciales, ¿no? Hay que entender que los biomarcadores en oncología médica terminan en un producto que recibe un tratamiento. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros como radiooncólogos para empezar a aprender? O sea, ¿qué nos recomiendas, que eres experto en esto, de biología molecular, y cómo incluir a nuestra especialidad y cómo presionar para que podamos avanzar en esta dosimetría biológica, por decirlo así? Ujú. Bueno, yo creo que lo que tiene que ocurrir, y yo en ese sentido soy muy pro academia, es que haya una alianza con las instituciones académicas. Eso tiene que salir desde la multidisciplinaridad. Físicos, médicos, con radiooncólogos, con biólogos moleculares, con todas las personas que están involucradas y generar proyectos. Incluso Latinoamérica debería verse como un solo músculo, ¿verdad? Porque a veces actuamos como archipiélagos, como islas. Deberíamos de unirnos como un solo grupo y poder empezar a hacer estudios de este tipo usando cohortes de toda nuestra región. Una reunión como esta, con más de 200 personas en algún momento, debería invitarnos a pensar que el músculo está, el recurso humano está de primer nivel, lo tenemos en Latinoamérica. Lo que necesitamos es empezar a hacer estos estudios de la mano con la academia para poder financiarlos y bueno, que no se queden en papers, sino que se puedan empezar a ensayar. Entonces yo creo que va en diferentes niveles. Primero, la educación continua, o sea, no podemos solamente quedarnos con la parte más de algoritmo, más de clínica, de tratamiento, sino que hay que ir más allá. Obviamente con la parte de la biología molecular, obviamente con toda esta parte de la investigación más fundamental. Y para ello, bueno, programas específicos para médicos, ya sean cursos de actualizaciones, maestrías, doctorados, y bueno, que esto lleve entonces a proyectos multidisciplinarios que nos permitan encontrar, incluso para nuestras poblaciones, cuáles podrían ser esas dosimetrías biológicas, como usted menciona. Entonces yo diría que es un espíritu muy de coordinación, academia con la clínica y ojalá integrar toda la región latinoamericana como un solo músculo. Ok. ¿Usted considera entonces, doctor Bermúdez, que desde raíz, desde la residencia, ya podamos tener ya una materia dirigida a este escenario para que los residentes a futuro tomen decisiones, no solo con inteligencia artificial, sino con toda la sucesión del ciclo circadiano, de biomarcadores, etcétera, poderlo ya implementar paulatinamente y tener unidades de investigación en cada centro de radioterapia? Sí, totalmente. Yo creo que esto no debería dejarse solamente a la oncología médica, por lo menos en Costa Rica, desde la Universidad de Costa Rica, que es tal vez la casa académica más importante en cuanto a medicina. El doctor Blanco y yo, bueno, conocemos al doctor Alpizar, que es el coordinador de un curso anual sobre aspectos biológicos y bioquímicos moleculares del cáncer, que es esta charla por 2 meses en diferentes charlas con muchísimos profesionales de altísima calidad y ya es obligatorio para todos los residentes, si no Ale me corrige, por lo menos en radiooncología, en cirugía oncológica,
ya es obligatorio que participen en este curso. Y entonces yo creería que sí, que desde la residencia es importante que empecemos a cambiar el lenguaje, que empecemos a meter este lenguaje, que no sea raro hablar de EGFR, de P53, que no sea raro hablar de mecanismos de reparación de ADN, que no sea raro hablar de todas estas técnicas moleculares. Yo creo que con ese cambio generacional, con ese cambio mental, podríamos tener una mejor disposición también para que no haya un divorcio entre academia y clínica, sino que prácticamente vayan de la mano, ¿verdad? Y se haga investigación precisamente con base en lo que se necesita en la clínica. Ok, Y muy yo, bien. Sí, yo- adelante. eso mismo, debemos adaptarnos a los nuevos tiempos. Armando, son Sí, las 7:14, 7:15. 7:15, la verdad, esta sesión ha sido un éxito. Tuvimos más de 200 participantes y en nombre de Alatro, doctor Luis Bermúdez, de verdad que lo felicitamos y agradecemos esta súper y excelente ponencia que nos ilustra a seguir investigando y a individualizar cada manejo de nuestros pacientes con radioterapia. Y bueno, pues al doctor Alejandro Blanco agradecer el contacto, la coordinación de esta sesión y invitarlos, no está el doctor Gustavo Sarria, presidente de Alatro, a nuestro congreso en Montevideo. Ojalá, doctor Luis, perdón, Luis Bermúdez nos pueda acompañar. Estamos ya generando el temario, ya lo estamos terminando para recibirlos en Alatro, en Montevideo, del 4 a 6 de noviembre de este año. Y pues, Alejandro, si tú cierras la sesión, este, te agradecería. Muchas gracias a toda la audiencia. Bueno, gracias a todos por sacar este rato. Soy fiel creyente de que definitivamente Alatro está para transformar las realidades de la radiooncología a nivel latinoamericano. Me siento muy orgulloso de formar parte de este cuerpo y además de poder contribuir un poco con la educación. Muchas gracias al presidente Gustavo Sarria, al doctor Armando Félix por permitir estos espacios y por supuesto, pues agradecer públicamente el flujo de información que el doctor Armando siempre está dispuesto a compartir. Así que buenas noches a todos, un abrazo y si Dios permite, nos vemos en noviembre. Y buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Hasta luego. Descanse, doctor. Gracias. Gracias.